importante porque también surgen otros parámetros que son consecuencia del lugar donde estemos trabajando. Como decía, no será lo mismo construir un pavimento de asfalto en Lima que construir en Puno. Son diferentes características, ¿correcto? Entonces, este es un parámetro y este es el otro parámetro. ¿Correcto? Estudio de suelo, todo tipo de suelo, nivel freático, capacidad portante y algunas recomendaciones con respecto al pavimento. Y con lo que es al estudio de tráfico, nos da básicamente el tipo de vehículos que van a transitar por esa carretera, ¿correcto? La cantidad y la clasificación, ¿no? El IMD. IMD sabemos que es el índice medio diario, que es la cantidad de vehículos que transitan por ese medio. Pero la clasificamos, puede ser de primera clase, segunda o tercera clase, ¿no? O categoría. Porque los expedientes habrán visto que carretera dice no. La carretera que se va a construir es de primer orden porque el IMD es de 4.000 vehículos por hora, por decirlo. ¿Correcto? Ahora sabemos que el IMD puede ser por hora, puede ser por día también, ¿no? Clasificando. Pero también vamos a determinar los tipos de vehículos que van a transitar por esa vía, ¿correcto? Y lo clasificamos en ligeros, livianos, pesados, semipesado, etc. Pero ¿para qué hacemos ese estudio? Para que nosotros podamos calcular el peso de los vehículos que van a transitar por esa carretera. ¿Correcto? Ahora, con esto no hay ningún problema. Lo tenemos todo. Si la capacidad portante es pobre, ¿no? Vemos cómo lo mejoramos la capacidad portante, nivel freático, sabemos también cómo impermeabilizar. La clase anterior hemos visto un video, se lo voy a pasar, si no, cómo se estabilizan los suelos, ¿correcto? La capacidad portante, mejorarlo, hay diferentes formas de mejorar la capacidad portante, ¿no? Medios físicos, químicos y cuáles son los otros mecánicos, ¿correcto? Y algunas recomendaciones al estudio de suelo. Es el mínimo, la base tiene que ser de tal, utilicen tal cosa. Eso no va al estudio de suelo. Pero acá, el peso de los vehículos. ¿Cómo calculamos el peso de los vehículos que van a transitar por ese vehículo? Lógicamente, yo voy a tener, de todos los vehículos que he hecho el estudio de tráfico, voy a tener que basar en el vehículo más pesado que pase por esa pista. Y le haremos un porcentaje mayor. Ahora nosotros sabemos que hay vehículos de un eje, 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes. Vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Ese peso total de ese vehículo que va a ejercer sobre el pavimento. Porque si este es el pavimento, miren, este es el pavimento. Este es el vehículo que transita. Lógicamente, el peso de estos vehículos se va a reflejar en los ejes. ¿Correcto? Y eso va a traer como consecuencia que este pavimento, quizás acá, soporte un peso así, y quizás acá soporte así. La fuerza que va a ejercer en el pavimento. Entonces, para nosotros poder diseñar el pavimento, tenemos que conocer prácticamente las características de los vehículos y los pesos que van a transitar. Lógicamente va a tener que ser el vehículo más pesado. El vehículo más pesado. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo calculamos esta carga en los vehículos? ¿Cómo la calculamos? Vamos a ver cómo la calculamos. Vamos a hacer un gráfico por acá. Miren, por favor, si pudieran atender acá, vamos a ver el cálculo de la carga en un vehículo. ¿Correcto? Todo vehículo tiene sus ejes. Esos ejes tienen un peso.
carga se distribuye en el peso. Aparte de eso, está cargando, tiene una carga. Tiene una carga, lógicamente es un peso. Entonces, para nosotros poder diseñar, lógicamente tenemos que calcular el peso total que está ejerciendo los ejes sobre el pavimento, que viene a ser esta parte que está acá. Lógicamente, el eje de adelante va a soportar menos peso que los posteriores. Eso ya hablar. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Tenemos el vehículo, tenemos un eje acá, el otro eje acá, ¿correcto? Y primeramente agarramos y medimos la distancia. Esta es la carga útil. El punto de aplicación de la carga útil la calculamos acá, en este lugar, cuando se trata de un eje, ¿correcto? En la parte inicial del neumático. Entonces medimos la distancia del eje al al punto de aplicación de la carga útil. A eso lo voy a llamar A. Lo voy a llamar A. ¿Correcto? Después, del punto de aplicación de la carga útil al eje posterior hay otra distancia, en centímetros, lógicamente, que lo voy a llamar B. Y a la distancia que hay entre ambos ejes, ¿correcto? Lo voy a llamar C. Entonces, las preguntas que normalmente se hacen acá es, ¿no? Calcular la carga en el eje delantero. La otra pregunta es calcular la carga en el eje trasero, ¿correcto? Y la tercera pregunta es calcular la carga total, que es la suma de las dos anteriores. Para que eso nos sirva como nuestra carga de diseño, ¿no? Pero aumentado un porcentaje, lógicamente, ¿no? Es igualito cuando nosotros hacemos un puente, ¿no? Si va a soportar 50 toneladas, ¿cuánto más o menos tenemos que pasarnos? 60 por lo menos, ¿no? Y cuando hacemos la prueba, tengo que mandar un peso. Claro. Así es. ¿Ya? Entonces, para calcular la carga en el eje delantero va a ser igual a ¿qué? Vamos a ponerlo para acá. En el eje delantero va a ser, siempre abajo va a ser C, ¿correcto? Abajo siempre va a ser C. Multiplicado por la carga útil. Ahora, yo les pregunto a ustedes, para calcular en el eje delantero, ¿sería sobre A o sería B? Teniendo en cuenta que el eje delantero va a soportar menos peso. Para calcular la carga en el eje delantero va a ser igual a ¿qué? A B, o sea, esta distancia, sobre el total multiplicado por la carga. Para calcular la carga en el eje trasero va a ser igual a esta distancia, A, sobre esa distancia que está en centímetros, multiplicado por la carga. Y para calcular la carga total, vendría a ser la suma de las la carga. ¿Estamos hasta ahí?
¿Ya? A ver, vamos a dar unos valores y lo vamos a hacer numéricamente. Vamos a poner datos, vamos a poner ahí. Datos. Ahí está. Mire, ya le estamos dando datos acá. Entonces tenemos acá de que A es igual a 172 centímetros, B es igual a 19 centímetros y C es igual a 191 centímetros. Ahora me dice, el peso en el eje delantero es 500 libras. Perdón, 5.000 libras. 5.000 libras. 5.000 libras. Ahora, el peso en el eje trasero, lógicamente mayor, 7.000 libras. Y la carga útil es de 6.000 libras. Calcular la carga en el eje delantero, salud. Calcular la carga en el eje trasero y calcular la carga total. A ver, por favor, esa aplicación nada más de eso. ¿Sacaron el cálculo? El problema. Sí. El problema es que tenemos que me está dando ya el peso, me está dando las distancias. Sí. Ya, mira. Este es el peso del eje delantero. Este es el peso del eje trasero. Pero ese peso está siendo afectado por una carga útil, una sobrecarga. Claro, ahora, dice calcular la carga en el eje delantero, pero con esta carga útil. Entonces acá no va a salir una cantidad si aplicamos esto, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería por decir? ¿Ve cuánto es? 19 centímetros. 19 sobre 6, ¿cuánto sería? Sobre 191. Multiplicado la carga útil son 6.000. ¿Cuánto sale eso? 526.5. Ya, por el 100, ¿cuánto sale? 500. 596.5 libras. ¿Correcto? De igual manera, en el trasero lo calculamos. ¿Cuánto sale? Sale 5.403.14 libras. 5.400. 3.14 Correcto. O sea, ese es el peso o la carga en el eje delantero y en el eje trasero. Sumamos los dos, 46. ¿Qué cree? Pero ojo, dice, ¿no? Peso del eje delantero. O sea, tendríamos que a este eje delantero sumarle ¿cuánto? 6.000. Más 5.000 libras. Y el peso del eje trasero tendríamos que sumarle ¿cuánto? 100.000. Sale 18.000. Y la suma, ¿cuánto sale la suma de todo esto? La suma en total. ¿Sería cuánto? 18.000 libras, ¿no? ¿Correcto? Ahora, la pregunta sería, ¿ese sería el peso o la carga de diseño? No, porque a lo mejor ¿quién no sabe que por ahí es... Claro. Un promedio del... Claro, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo es cuando tiene dos ejes en la parte posterior? Para que les sirva de referencia. Lógicamente tienen que hacer calculen su carga de diseño que sea el doble, por lo menos. Pero estamos de acuerdo al tipo de carretera. Claro, ¿no? Por eso está el estudio de tráfico. Esa es la razón. ¿Tomaron nota, señores? Sí. Ya. Vamos a ver entonces, ¿puedo borrar esta parte que está acá? Sí. Vamos a ver entonces cómo es cuando son dos ejes. A ver. Miren, cuando hablamos de dos ejes, en la parte posterior, lógicamente, esas dimensiones varían. El punto de aplicación de la carga útil ya va a ser en el eje posterior, pero delantero, correcto, y en el punto del eje, el centro del eje prácticamente. En este caso, la carga útil hace efecto en este delantero.
Y para tomar el otro parámetro, el B, viene a ser la distancia del eje de la división de la dos llantas, porque entre una llanta y la otra llanta siempre hay una división, ¿correcto? Entonces, esta distancia viene a ser el famoso correcto, o sea, varía, el B varía, cuando era 1, caía acá, justo, ¿no? Ahora cuando son dos ejes, es en la parte, al centro, al eje de la 2, ya, siempre hay una separación mínima ahí, ¿correcto? Y el cálculo viene a ser el mismo. Entonces, es así como ustedes pueden calcular su estudio de radios. Varía el peso. Claro. Ahora miren, como consecuencia de esto que está acá, hemos hecho el estudio del tráfico, el estudio del suelo y todo eso, y de acuerdo a la realidad, concluimos con el diseño de nuestro pavimento. Lógicamente, pues ustedes saben que las etapas para hacer un proyecto vial son 4, ¿no? El reconocimiento de ruta, estudios preliminares, estudios definitivos y las famosas obras de arte, que son las que se llevan casi todo el presupuesto, ¿no? Porque son costosas, por eso que se ha dividido en una cuarta etapa. Antes eran 3 nada más las etapas. Entonces, como consecuencia de todo esto, lógicamente, hacemos trabajo de gabinete y determinamos que la sección transversal del pavimento vial que vamos a construir típica va a ser la siguiente. Vamos a ver. ¿Correcto? Más trabajo, más ingresos, más salud, mejor economía. Bien, miren. Entonces, como consecuencia de todo esto, nosotros concluimos que al final el diseño de estos pavimentos se va a materializar en un dibujo de la estructura del pavimento vial con sus diferentes elementos. Correcto. Vamos a asumir cantidades, porque esto es de acuerdo a la realidad. Cuando ustedes tengan que hacerlo en su lugar de aplicación, ya saben los parámetros, ya saben cómo calcular. Correcto. Vamos a hacer un ejercicio general y después vamos a pasar a una parte constructiva que es con el uso de la maquinaria. Ustedes saben que el uso de la maquinaria es esencial. Por eso yo siempre digo, no, a veces las obras amarradas, pero si le vas a dar a uno que no tiene maquinaria, y a veces los costos son pocos, son mínimos los costos que le pagan. Entonces no tiene maquinaria, aparte de que subcontratar, al final no se termina la obra, se van al arbitraje, se convierte en un problema social. Entonces tienen que tener bastante criterio. A veces ustedes son amigos, promociones, todo eso, tienen amigos, no tenemos amigos, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien, hay que tratar las cosas bien. Miren, vamos a determinar que la base es, por decir, vamos a ponerle 20 centímetros, ¿correcto? La subbase es 40 centímetros. ¿Correcto? Ya sabemos que la base normalmente se ha firmado y es de un material de mejor calidad que el de la subbase. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, señores? Acá pasa lo siguiente. ¿Cuándo se utiliza su base? Claro, no. Básicamente eso va a depender de la capacidad portante, del estudio del suelo. Pero también cuando la tapa freática está muy por eso está cerca ya a la rasante, ¿no? Entonces a lo mejor es ponerle una capa de un
impermeabilizante, ¿no? Normalmente lo mejor se le puede colocar la piedra Oven. El Oven se utiliza como un filtro. Correcto, entonces la lámpara, entonces ya eso va a soportar. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así, por más que hayamos mejorado el terreno, se puede producir la famosa licuefacción, que está tanto de color. Como hemos visto bastante, a veces han visto esa pista que parecen acordeón. No, y eso es consecuencia de eso. No se ha tratado lámpara freática muy arriba y no se le ha colocado una base, un filtro ahí, para solucionar ese problema. Se han visto casos de que se han hecho a nivel más también, o algún geotestín, algo, ¿no? Pero tenemos que estabilizar la sangre, mejorarla. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, lógicamente, pues, hemos dicho que la subrasante es la parte más importante y de la cual va a depender la vida útil de la carretera. Si vemos, cortamos a nivel subrasante con el tractor y vemos que hay material orgánico, famoso, y no tratamos eso, solamente lo compactamos todo y encima, con el peso de los vehículos, van a pasar los famosos baches. Va hacia el agua, penetra y comienza a deshidratarse. Por eso hay que tratar bien lo que es la subrasante. Depende de su base. Claro, claro, ¿no? Aparte de lo que haya mandado ahí, su base tanto, cuando nosotros hagamos, porque a veces ustedes saben, el proyectista lógicamente no ha escarbado, pero nos podemos encontrar con problemas y tenemos que trabajar esa subbase. Porque al final ahí puede estar el problema. Ahí puede estar el problema. Es otro coste. Eso no, son adicionales. Pero hay adicionales que en realidad se justifican. Se justifican, ustedes le cuentan. Eso lo anotan en su cuaderno de obra, de foto. ¿Se puede dibujar el cuaderno de obra, sí o no? Sí. Se dibuja para ser más específico. Y solicitarlo en el momento oportuno. No lo hace después de un mes, 2 meses, porque de ver si no procede, porque no lo quitó en su momento, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y la otra parte, que les había dicho, el bombeo, que es la inclinación. El bombeo es un sistema, claro, transversal de la evacuación de agua de la pista. Porque el principal enemigo de la pista son el agua, la lluvia, los anillos. Correcto. Por eso los drenajes de agua o las obras de arte son importantísimas y mantenerlas. Ahora, el bombeo no solamente se da en la parte de la rasante, viene desde la subrasante. Y esto no todos lo saben. Normalmente echan el afirmado, compactan todo, le van a hacer la calicata y en el centro encuentran 20 centímetros, pero a los costados 3. Nos dicen, como es 2%, es 6 abajo, y no es así. ¿Qué tal, Frank? Vamos a sacar picón ahí con el chile. Bien. A ver, vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver esa situación. Entonces el bombeo será desde la azul, así sea un adoctrinado en este caso. Así sea un adoctrinado. Entonces le ponemos 40 centímetros. Bombeo le vamos a dar un 5%. A ver. O puede ser 2%. Ya. Bien, entonces, su base 2%. Miren. ¿Cómo se calculan las pendientes de la carretera? Ahora que estamos hablando de pendientes de la carretera. Toda carretera tiene una pendiente longitudinal y una transversal. Pero esa pendiente está en base a qué? Primeramente, está en base al tipo de vehículo, al peso del vehículo. ¿En base a qué más? En base al tipo del pavimento que va a subir. Claro, que va a subir. Lógicamente, hay una pendiente máxima y una pendiente mínima. La pendiente máxima es lógicamente la que puede subir el vehículo, y si es más escarpada, tenemos que ver un desarrollo. Ahora, lo graficamos acá. Este es el vehículo. Correcto. Ese vehículo tiene un esfuerzo para subir. Correcto. Hay una fuerza que se le opone, una fricción. Correcto. Ahora, este pavimento ofrece una resistencia.
para calcular la pendiente, que se expresa en porcentaje, va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo tractor que ejerce ese vehículo, esfuerzo tractor para subir esa pendiente, menos ¿qué? La resistencia de la rodadura sobre 10. La resistencia de la rodadura está de acuerdo al tipo de pavimento. Puede ser afirmado, puede ser asfalto, puede ser concreto, puede ser un empedrado, puede ser un adoquinado. O sea, está de acuerdo a esto que está acá. Y el esfuerzo tractor, bueno, hay otra fórmula para poderlo calcular. Por eso que el estudio de los vehículos es muy importante para hacer un proyecto real. Ahora, si vamos más allá, por decir, ahora que vamos a ver maquinaria, ¿qué vamos? Cuando está subiendo un tractor, o cuando va a hacer un trabajo dependiente de un tractor, ¿correcto? Tiene que vencer una fuerza. ¿No? Lo vamos a ver después, ¿no? No. Es igual al peso de la máquina o del tractor multiplicado por 10 y multiplicado por el porcentaje. 10 toneladas, 10 kilos que se le opone por cada tonelada del peso del tractor. Ahora, cuando sube, lógicamente se le opone. Y cuando baja, se le ayuda, suma. Queremos optimizar tiempos cuando trabajemos con maquinaria, los tiempos fijos y los tiempos variables, que es la forma como optimizar el ciclo de las máquinas. En lo posible tenemos que tener la carretera bien arregladita, para que se demore mucho. El tiempo variable va a estar en base a la velocidad y al espacio. Y el tiempo fijo, que depende de la misma máquina, un buen mantenimiento de maquinaria. Ahora, en los proyectos viales de gran envergadura, hay un ingeniero civil y un ingeniero mecánico que se encarga de ver. Es básico la maquinaria. Ya, ahora, con respecto a la base, ya, el talón no hay ningún problema. La rasante que es la parte superior, ¿correcto? La rasante, como dicen, ¿no? Un tiro rasante cuando Perú le ganó a Argentina, ¿no? Tiro rasante, dice. Quiere decir las partes superiores de contacto de la rueda del vehículo con el pavimento. Y si hay una rasante, sabemos que hay una subrasante. Pero ojo con la subrasante. La subrasante viene a ser el contacto entre el terreno de fundación y lo que es la subbase. Muchos se confunden, no es de la subrasante. La subrasante viene a ser esta raya que está acá. Entonces, esa subrasante, cuando cortemos, hacemos la inclinación de la carretera, tenemos que tratar de manejarla bien. Porque va a depender de la estructura de este pavimento. Tenemos esto que es la superficie de rodadura. Superficie de rodadura. Tenemos la berma, ¿correcto? La berma que habíamos dicho en la clase pasada, que es del mismo material que la base. Y también sigue el bombeo. El bombeo no solamente termina en la fábrica, sino continúa. Para que pueda discurrir las aguas y se vayan hacia las cunetas. Aparte que también estabiliza el asfalto. Porque el asfalto, los bordes no tienen nada. Entonces se puede desmoronar. En cambio, ese afirmado de la berma lo va a estabilizar de alguna manera. Como habíamos visto, ¿se acuerdan? De que si la instalación es de 6 metros, tenemos que considerar los sardineros para crear un poquito de estabilidad a los sardineros. A veces lo ponemos en terreno sin haberse trabajado el terreno. Entonces, en consecuencia de eso, pasan los vehículos, ejercen presión sobre el pavimento y los sardineros van a la alianza. Siempre se considera un poco más. Y eso los contratistas lo saben. Ingeniero, por si acaso, en el sardinero me han dicho 6 metros, y 6 metros nada más voy a firmar. Y el sardinero va a estar en terreno natural. Hay que considerar también esa parte que está ahí. Ya. Subrasante, bombeo, correcto 2%. Ya saben, longitudinal, bastante depende de la resistencia de la rueda.
su base, puede ser de diferentes clases, pues textil, de alguna manera, y lo que es la base, que es un material de mejor calidad que el de la subbase. Y el terreno de fundación, porque a partir de acá se funda la estructura del pavimento. Ahora nosotros sabemos que hay diferentes tipos de secciones transversales. En este caso solamente estamos viendo lo que es una sección transversal en relleno. Correcto. Pero hay a media ladera también. Hay un corte. ¿No? Hay sobremuros de contención. Hay secciones transversales de túneles, de semitúneles. No es que cuando será el Callejón de Guaylas, Guayanca, la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, es un túnel de 2 kilómetros y tiene 33 ventanas hacia el lado del Cañón del Pato. ¿Qué tal obra de arte? Impresionante, ¿no? Todo lo que se hace. Pero lógicamente es costoso. Es costoso. Por eso cuando uno hace el trazo, hace el reconocimiento de la ruta, tiene que fijarse bien, ¿no? Y al final, ¿por qué nos hemos inclinado por hacer o llevar el proyecto vial por esa zona? Parte económica, no siempre la más barata es la mejor, no siempre. Parte social, cantidad de población que va a beneficiar cuando pase por esa zona. Parte política, cuando el alcalde quiere su reelección, o sea, ¿cuántos factores? Pero nosotros tenemos que ser técnicos. Somos técnicos. Habíamos hablado de las secciones de villa, todas esas cositas, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, ya hemos diseñado lo que es nuestra sección transversal típica que va a llevar a lo largo de ese pavimento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, miren, vamos a ver la situación. La situación es la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio aplicativo donde vamos a terminar con su presupuesto. Nosotros hemos dicho que la parte más importante para poder hacer una carretera es el buen uso y planeamiento que se haga del equipo mecánico de ingeniería que se utiliza en la carretera. Nosotros sabemos que el equipo que utilizamos en la carretera tiene una división: equipo de movimiento de tierra, tractor, los boquetes, ¿correcto? Equipo de excavación, la retroexcavadora, el cargador frontal, es lo más conocido. Equipo de asfalto, la asfaltadora. ¿No? De equipo de chancado, las chancadoras, que son fijas y son móviles también, van siguiendo de acuerdo al avance de la carretera. ¿Qué otro tipo más? De acarreo, los boquetes. La famosa plataforma, las chapas, que se conoce con el nombre de... No, pero ¿cómo se conoce la partida? Movilización y desmovilización, que muchos se olvidan de ponerla. Muchos consideran movilización y después terminó la obra y ¿cómo lo traigo? ¿Me entiendes? ¿No? O sea, por eso el proyectista tiene que ser, el proyectista viene de proyectarse. El residente viene de residir en la obra, debe vivir en la obra residente. El supervisor también. El supervisor o supervisor que le llaman. ¿Por qué le dicen supervisor? Claro, pues, de que el contratista, ingeniero, para que le firme la validación. ¿Sí o no? Por eso viene el ingeniero supervisores. Pero después le firmó y ya se olvidan del supervisor. Cuando le da penalidad, te odian también. Te enjuician, tócale un solo al contratista, olvídate. Y aparte de eso, la coyuntura también, estando bien con Dios, los santos son de pero ahí le quitan autoridad sobre. Y una vez tuve una obra donde el alcalde, yo me esforzaba en que la obra termine rápido. La inauguración de una plaza de armas termina rápido. Una zona rural, alejada. Ya le había dado el cheque. Eso es una brutalidad. Sí.
Pierde el autorregio. Claro, pero aparte de eso, pues hasta un delito es eso. El delito no, Contraloría de Pero es. supervisor no firma. Y yo preguntándome, presenta tu valorización, presenta tu esto, presenta una vez. ¿No? Hay que terminar la obra, ¿no? Para también apoyarlo. Porque el supervisor tiene que ser proactivo, tiene que andar la obra, no se puede paralizar, no le puede poner pelos tampoco, tiene que andar la obra. ¿No? Al final ya le habían pagado y me molesté bastante, porque no hacía el papel de tonto. Pero como había buena relación del alcalde, por ahí, traté de manejarlo. No me gustaba, le digo, pero bueno, hay que asumir. ¿Y qué pasaba si es de titularidad? ¿Sabe dónde sucede eso? Hoy está. Sí, ¿sabe dónde sucede eso? En esos pueblitos más alejados, donde los alcaldes quieren su chaca y quieren hacer lo que quieren. Me gusta. ¿Qué será? ¿Sabe? Los procesos, las leyes, Pero se han hecho procesos, se han hecho Se saca la vuelta con los procesos. son dimensionados ya, o sea, son dirigidos. Dicen, ¿no? Vamos a hacer una carretera, necesitamos un ingeniero que haya construido un puente de la Tierra a la Luna, ¿viste? Algo que no tiene nada, pero por ahí aparece alguien que lo tiene. Ya la ganamos. Como pueden no haber ejecutado un puente de 60 metros, es todo eso, de 50 por hora. Entonces, es así. Por eso que a veces te piden tu currículum, pues préstame tu currículum para ganar esa obra. Préstame tu currículum para ganar esa obra. La ganan y después en el cambio de residente. ¿Por qué? Porque también por esa cantidad que te pagan, que no te vas a ir. Y recibe, tiene que estar abierto con fe. Tiene que estar abierto con fe. Ahora, el otro problema que hay, la problemática, es que a veces los funcionarios ganan muy poco. Un jefe de obra, de infraestructura, pagan 3.500, 1.600. Creo que por ahí tendrás sus ingresos, ¿no? Parte, ¿no? ganan más. Sí, está bien, ¿no? Pero de una manera. Lo otro ya incluye aparte. Entonces, ¿cómo podemos tener ingenieros a tiempo completo? Solo así. 3.500 no te va a alcanzar. No te va a alcanzar 3.500. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, toda esa es la coyuntura que se vive en la parte ya, ¿no? En la parte de carretera. Entonces, hay que hacer un buen uso, un buen planeamiento y organización del equipo. Para todo se planea. Como dicen, una vez para robar hay que planear. Para que la cosa se salga bien. Los intelectuales inteligentes, pero no tienen la lógica. Vladimiro Montesino, el contra inteligente, pero no tiene valores, se le fue la mano. Sin valores. Entonces, esa persona más muy inteligente se convierte ya en un peligro para la sociedad. Todas esas cosas uno tiene que analizar, como darle un cargo a una persona que esté como necesidad económica. Es algo humano, se podría decir. No justifica, pero es algo humano. Son cositas que se ven, ¿no? Uno los observa, ¿no? Entonces, pero lo único que lo va a poder sacar adelante son sus conocimientos y sus estudios. Y la tranquilidad no tiene precio. A veces no pueden firmar tanto. Firma. Pero al final, si no pasa nada, baja. Y si pasa, hay que hacer el análisis de. ¿Análisis de qué, Franco? ¿Análisis de qué? Análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo no solamente se ve con la infraestructura, en todo, riesgo académico, riesgo ¿cómo se llama? En el hogar, que tus hijos a lo mejor pueden enfermar, de todo. Se aplica de todo el análisis de riesgo. ¿Ya? Entonces, a veces hacemos mal uso de la maquinaria. Por ejemplo, yo he visto que el cargador frontal se traslada con su cucharón y que lleva ladrillo, lleva madera, lleva agua. Hasta los trabajadores lo llevan de un sitio a otro sitio. Más que todo clásico es llevar agua. Claro. Entonces, Entonces, hacemos un mal uso de la maquinaria. parados horas. Claro, no, se pierde.
¿Por qué? Porque la norma técnica dice que no está para eso el cargado frontal. Y máximo se debe desplazar con el cucharón cargado 50 metros. Más, no. Ya lo estás exigiendo. Máximo 50 metros cargado frontal. Les conté el caso del ingeniero que quiso agrandar. Máximo 50 metros. Máximo 50 metros. Se puede hacer en la práctica el cargador frontal. Claro, pero el cargado frontal solamente es para... Cargar, Pero ahora lo utilizan hasta para hacer corte en la calle. Para cortar. No hay modo que hay que... Entonces, pero ¿por qué? Porque quizás no hay buen planeamiento, pero el ingeniero mecánico no permite que se le valora la máquina. ¿Y cuánto cuesta más? Uy, olvídate. Equipo mecánico es costoso. Es costoso. Bomba de inyección, los brazos hidráulicos, una manguera, todo $3. Entonces es costoso. Por eso, si no tenemos maquinaria, no nos metamos a hacer obras viales, horizontales. No nos metamos. Y si ustedes están en un puesto y ven que quieren ganar la obra como sea y no tienen, no se la den porque se van a meter en un problema. Va a tener un arbitraje. Les conté el caso, pero para eso también tenemos que conocer algunas características como es las propiedades de los materiales, el esponjamiento, correcto, la compactación y el peso. Eso también, que ya lo hemos visto, vamos a recordarlos, ¿no? Y también una anécdota. Un ingeniero, yo le conté, quiso pues lograr mayor rendimiento. ¿Qué es el rendimiento de una máquina? El rendimiento de una máquina viene a ser el trabajo que realiza en unidad de tiempo. Por decir, un tractor dice, te mueve 40 metros cúbicos por hora. Ese es su rendimiento. Una motoniveladora te perfila 60 metros cuadrados por hora. ¿Correcto? Un volquete te carga 80 metros cúbicos por hora. Entonces todas las máquinas tienen su rendimiento. Ese rendimiento se calcula en base a unas fórmulas. Pero también a esas fórmulas se le tiene que aplicar lo que son los factores de conversión por metro, como es el peso, la compactación y la orientación. Y les cuento una anécdota de que es importante esto. ¿Por qué? El ingeniero trabajaba en una de estas empresas que traen la carga de los puertos, las almacenan y después lo llevan a otro sitio, operadores logísticos, tipo Ranza, por decirlo. Entonces tenía un cargador que quizás no era su función principal cargar eso, porque ellos tienen los famosos patos. Tenía un cargador y él, para aumentar el rendimiento de la máquina, ¿sabe lo que hace? Agarra y si el ampón era de 3 metros cúbicos, por decirlo, o 1.5 metros cúbicos, habría ensanchado el ampón. O sea, le había puesto para 5 metros cúbicos. Con los mismos brazos. O sea, lo hizo en una... Solamente el objetivo era cargar más. Entonces, cuando viene la parte operativa, comienza a trabajar, todo eso, bacán. Pero un día menos pensado, agarra y se le vence. O sea, no sopló el brazo, mira, el brazo hidráulico que tiene el cargador frontal, no sopló. O sea, no lo venció, sino que el peso hizo que hiciera para adelante. Y abajo había una persona que la mató. Mira, a veces por querer, quizás la intención fue buena, pero no supimos aplicar la parte técnica de que esa máquina no estaba diseñada para esa situación. Y así suceden los accidentes, ¿no? Pero es importante todas estas cositas, ¿no? Es muy importante esta situación que está acá. Ahora he podido apreciar, allí mientras había la universidad de vida temprano, están haciendo el famoso recapeo. ¿Correcto? Está trayendo como consecuencia de que el pavimento quede casi a nivel de la vereda. Pero también creo que están manejando la vereda, le están aumentando la rasante. No. Porque acá en la universidad he visto que hay, bueno, hay una vereda que está para darle acabado. A veces le van a echar piedra. O a lo mejor como adoquines. Sí.
No, pero tú no puedes ser, porque yo le he echado ya el Claro, es una solución, porque te acuerdas que estábamos haciendo esa crítica de que al final va a quedar arriba de la vereda, ¿no? Total, es el mejoramiento. ¿Cómo sería para el futuro, pues, ingeniero? Todo a nivel del Perú se va a dar eso, ¿no? Que hace el recapeo y va siguiendo y la vereda va cayendo ya a ras de la pista. Claro. Entonces, ¿qué solución darías tú, Franco? A ver. Hay que sacar eso y ponerlo pues, a nivel poder ser. Claro, o sea, esa sería una parte, ¿no? Porque al final de cuentas va a venir otro que una vez que esté ya pasando la vereda va a hacer eso y... O si no, considerar el proyecto también, que aumente la rasante de la Hombre, vereda hay también. que hacer como una escalera, yo creo, la vereda, con una escalerita, hay cosas que tendiendo a que va a subir. Claro. Mejoramiento de vías, Claro. calles en Cusco. Trajeron una tela especial de Francia, tipo unas cortinas, Un geotextil. y encima del geotextil le pusieron asfalto. Ah, qué bien. Pero ¿cuál era el objetivo El de objetivo ese? era, o sea, usarlo, El anterior el pavimento. pavimento. Pero era asfalto también. No, era concreto. Eran antiguos diseños de concreto. Entonces, para no todo esto, le aumentaron 5 centímetros de asfalto. Y resultó un poco mejor, porque ya no había acercamiento. Claro. Claro, eso se puede hacer porque prácticamente esa parte de concreto funciona como una base. Es igual cuando uno rehabilita. Habíamos visto la falla de los concretos en la clase pasada. Se llenan por cuadrantes y se producen los famosos, en los ángulos, los famosos asentamientos, ¿se acuerdan, no? Entonces más o menos es un caso de eso, pero es el criterio de eso. Generalmente solo hicieron en las rutas donde hay más tránsito. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta de que las lluvias también. ¿Cómo están solas pendientes en el poco? Cusco sí tiene, generalmente, siempre ocasionan, se inundan de agua, ¿no? Y están Cuando aplicando tiene el- un cono, el agua escurre de las pendientes más altas, entra al medio, ¿no? Y hay algunos ríos que están canalizados, que ya no tienen drenes, ¿no? Para que puedan- que hay algunas aguas fluviales que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho nuevas instalaciones de aguas fluviales. Porque cuando llueve también el pesado es evidente. Claro. Entonces, miren, el rendimiento de la maquinaria está dada en metros cúbicos por hora, ¿no? Hay una relación del trabajo que realizan con respecto al tiempo. Cada máquina tiene un ciclo de trabajo. Ese representa SM, ciclo en minutos. Ese ciclo en minutos tiene dos partes, el tiempo fijo y el tiempo variable. El tiempo fijo es lo que demora la máquina misma y que es una constante. Normalmente es un dato, son cantidades calculadas. ¿Y el tiempo variable cuál es? El que está en función a la velocidad y al espacio que va a recorrer. ¿No? Y nosotros sabemos que por física el tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Sobre velocidad, ¿no? Ingeniero, Sí. de centímetros, ¿no? ¿En cuál es? Sí. Centímetros. A, B y C son No, hay centímetros. una forma. ¿Eso? R más abajito de... ahí- Ah, no. sí. SM ciclo en 5 minutos. minutos. El ciclo, ¿no? Sí, el ciclo en minutos, Franco, viene a ser el tiempo que demora, por decir, si hablamos de un bolquete lo carga, ¿correcto? Se demora un tiempo en cargar. Claro, otro tiempo en ir a su zona de, donde va a vaciar el material. Otro tiempo en descargar y otro tiempo en regresar. Es un ciclo. El tractor también es un Ya ciclo. que dice el TF, TD, Tiempo fijo. Tiempo fijo, que siempre va a ser una constante. Y el tiempo variable, como su nombre lo indica, va a variar en base al espacio y a la yo quisiera que nos enseñen más la cisterna. de la cisterna. También puede ser. En la cisterna es mejor pagar por horas. No es por cúbico, por tancar, Por tancar es mejor, porque cuando es por horas es capaz de demorar 3 horas de cargar el agua.
No, pues para eso es un sitio, pues, ya con eso ya lo controlo. Claro, el problema es cómo controlar ese. ¿Cómo controlar? Porque cada vez es más lejos, pues no va avanzando. Ahí viene, Metros cúbicos, ahí viene el porcentaje. ingenio, la habilidad, el criterio del ingeniero. Que recibe. Así dicen los manuales de los libros de ingeniería, entra la parte del ingeniero. Porque es muy crítico. Mira, yo una vez tuve, ¿Cómo se calcula? mira, 14 boquetes alquilados. Cada uno contratado por Tarapoto. Y lógicamente pues ganaban su sueldo normal, por ahí su billete normal. Pero había una mina que me había pedido material, estaba cerca. Y por cada viaje te pagaba $60. Imagínate un viaje. Entonces cuando los operadores trabajaban desganados, cada rato se le bajaba la llanta, no cumplían la situación, un problema, ya que el filtro, lo encontrabas ahí sospechando tu filtro, que le falta fuerza, boqueta, Por no trabajar, ¿no? que pase las 8 horas. Pues. Entonces lo reuní. Y yo le digo, para esta situación, bueno, me han pedido tantos boquetes de yugo, y bueno, creo que se puede hacer, pero sí, a partir de las 5 de la tarde. 5 de la tarde que termina, viene, hace su bolquete y lo deja ya su bolqueta. Lógicamente esto va a ser para ahora. ¿Para qué le dije? ¿Tú crees que algún bolquete se malogra? ¿Me entiendes, no? O sea, es motivarlo al operario. Motivar, claro. Bueno, fue algo que salió del momento, ¿no? Claro. Y al final, venían y me pagaban. Ahí se hace un sitio, ahí ya rinden así, ¿no? Claro. Entonces, no se le malo, hasta de llantero se ponía. Se le bajaba la llanta, hasta de llantero. Claro. El del carro, el carro es una llantaza. Imagínate. Lo desarma, agarra con su palo, lo levanta un poquito más y no, se malo. Al final la plata le decía, a ver, toma. Le daba completito, no le quitaba el dólar. A ver cuánto me dan en la mía. Una cosa que tú le des. Toma, no, y ya te quedas. A ver, ¿dólar para mí? Recién lo pensaban, ¿no? Es que es así. Por eso hay que tener bastante manejo del personal, hay que manejarlo. El trato es muy importante. Motivarlo. Uno viene a veces de mal humor, el otro tiene problemas en su casa, ¿no? El otro problemas económicos. Está pensando cómo escaparse por ahí para hacer una champita. ¿No? Entonces tiene que manejar bastante esa parte. Por eso, bastante ahorita se ve lo que es la administración del personal, la parte de seguridad, conversar de claro, seguridad, ahorita todo hay por ahí, un ingeniero militar. Entonces todas esas cositas son importantísimas, el manejo, no solamente no es así, ¿no? Escucharlo, ver sus problemas, ¿no? Entonces esa persona de alguna manera va a ser condescendiente, aunque hay algunos que no tienen arreglo tampoco, porque son más negativos. Una vez estaba en la selva, estaba sacando un pool de maquinaria y del cargador me plantó el cargador. O sea que yo me voy a vaya, denme la llave. Tuve que solucionar el problema. Uno avanzaba, otro agarraba, otro tramo al cargador, entonces ya, dale solución. Por eso hay bastante, depende del control, el manejo del personal que tenga. Manejo del personal. Con respecto a la cisterna, todas esas cositas, ¿no? Hoy a lo mejor por hora, ¿no? O si no por viajes. Le pagan por viaje, ¿no? Entonces te sale más regular porque mientras menos viajes, va a ganar menos ese pago. Pero si lo haces por hora, se queda. claro. Y eso Franco, ¿Cómo se hace el expediente? hasta es humano. ¿El expediente cómo se hace? Ya, eso vamos a ver, una partecita lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace el expediente en carretera, cómo se calculan las horas máquinas, ¿correcto? Cómo los costos unitarios, ¿correcto? Cómo le saca el presupuesto total. Con un pequeño ejemplo nada más, Claro, que está ahí, sí, bueno. ¿correcto?
Eso es lo que vamos a ver acá en esta vez. Puedes usarlo con aplicativo y yo le pongo una situación. Pero hemos visto ya desde un comienzo los parámetros, todo estamos yendo, entonces ya está. Ahora vamos a pasar a la construcción. ¿Y cómo vamos a manejar la máquina más importante, ¿no? Es muy importante esa partecita. Pero magistro, también lo que depende de una carretera, porque el proyecto lo puede decir todo. Claro. Pero ahí está la habilidad también del Sí. ingeniero, ¿no? Si el ingeniero no es sabio, va a querer ser respetado, Sí. pues hay Mira, diferencia. yo he trabajado bastante en carreteras, olvido de toda mi vida. De la huella, ¿sabes? He visto colegas cómo se han matado con cargados frontales. O sea, el trato, en la selva donde no hay nada. ¿No? O sea, donde, punta de carretera, donde tenía que esperar 2 horas, 3 horas que llegue mi volqueta para poder abastecerlo realmente con material y se lo voy a dejar. He intentado construir en selva, sierra seguramente también, ¿no? Ceja de selva, ¿no? Entonces, y ahí yo te aprendí a manejar cargador frontal. Yo te manejo cargador frontal. ¿Por qué? Porque me quedaba con el operador conversando, o ya yo viendo el otro golpe, agarraba y llenaba, lógicamente con él, ¿no? Pero es bien patético y hay que tener bastante seguridad también con eso, ¿no? Y mantener la maquinaria pues al día, ¿no? En su mantenimiento, porque es lo único que nos puede sacar adelante los frentes de trabajo. A veces tomar una excavadora de frente. Claro. ¿Cuál debe ser el equipo mínimo que debemos de tener para realizar un buen mantenimiento, mejoramiento? El famoso SC. ¿Sabe qué cosa es SC? Equipo de conservación de caminos o carreteras. ¿Cuál es el mínimo que debemos tener? Que también lo vamos a ver. Lo vamos a ver acá. ¿Ya? Miren. Con esto vamos a hacer un pequeño break. Esta es la situación, miren. Dice, usted se encuentra como ingeniero proyectista. Esa es la situación en el momento. Y se requiere calcular algunos datos para la construcción de una carretera cuyo plazo o cuyo plano es ahí, por favor, ahí, cuyo plano se aprecia y el plano que se adjunta a nivel pavimento asfáltico. Pero no está el plano, están los datos acá, que nos van a servir para hacer la carretera. Los datos son los siguientes. La carretera donde se traerá el afirmado está a 2 kilómetros de la carretera. El ancho de la superficie de rodadura, 10 metros. Ancho de las bermas, 1 metro. ¿Para qué nos sirven las bermas? Hay 3 partes, ¿no? Primeramente, futuro de ensanchamiento, porque hay que ver la prognosis del tráfico futuro, tránsito peatonal o cuando se valoran los vehículos. Emergencia. Base gradular, 0.30 metros, 30 centímetros. Ancho de desplanación, 20 metros. Corte de terreno a nivel de su rasante, 0.30 metros. Dice, corte uniforme a lo largo de la carretera. ¿Habrá carretera con pendiente cero? Nunca. Pero acá, por motivo didáctico, le estoy poniendo un corte uniforme a lo largo de la carretera. Porque si no, tendríamos que calcular la distancia real o topográfica. ¿Ya? Entonces te cuento así. Considerar despojamiento 20%. Ya saben que de manera cuando se esponja y también se compacta. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Considerar movilización y desmovilización 9.500 soles. Esa es una partida que casi todos olvidan. Uno ni siquiera lo pone. Movilizar, claro, quiere decir, si yo voy a hacer una obra de acá en Tarata, por decir, que es la Sierra de Tacna, tengo que llevar mi tractor, mi botón nivelador, y no lo puedo llevar rodando, porque se maniobra si tengo rodamiento. Tengo que utilizar las famosas plataformas o la cama baja con su ramo. A ese rubro se le conoce como movilización. Y una vez que ha terminado la obra, se conoce con nombre de movilización. Hay que traer la maquinaria. Si no, ¿quién va a pagar eso? ¿No? Considere 10% gastos generales, 10% de utilidad y 19% de IGB. IGB está 18%. Ya, pero acá hay que ponerle un 19%. Juguemos con lo que nos está poniendo acá. ¿Correcto? Costo por metro cúbico de corte a nivel de su rasante, 7 soles. Trazo y replatea, costo por metro cuadrado, 0.87 soles. Eliminación de material de corte excedente, 50 soles por metro cúbico.
considere la misma distancia que la cantera y los mismos datos de volquete. O sea, también 2 kilómetros. Correcto, 2 kilómetros. Vamos a botar en la TX. Conformación de base granular, 7.91 soles por metro cúbico. Compactación de subrasante, 5 soles por metro cuadrado. Precio del afirmado, 27 soles por metro cúbico. El terreno es rocadura y tiene que ser removido en todo su largo y ancho. Y ahí no le he puesto que otro día explosivos. No le he puesto explosivos. Acá, ¿sabe por qué es rocadura? Entonces, si es rocadura, me encuentro con rocadura. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Le meto de frente del tractor o tengo que desarraigador? Tengo que, de alguna manera, el trabajo del tractor. Entonces comienzo a rayar. ¿Y con qué lo rayo? Con rayo? Desarraiga, dos que son unas uñas que tienen en la parte de atrás dos tractos. Ablandan el terreno. Claro, ablandan el terreno. Ahora, ¿qué dato más no hay? Miren. ¿Qué dato más no hay? Primera pregunta. Hallar el tipo de maquinaria utilizada en la obra. El tipo de maquinaria, bueno, son esas básicamente. ¿Correcto? Que vamos a hacer sus cálculos. Cantidad de horas de cada máquina o cantidad de unidades a utilizar esa maquinaria. ¿Correcto? Hacer esa obra. C. Hallar el total del presupuesto de acuerdo al formato visto ahí en clase. Hay un formato bueno de presupuesto. ¿Correcto? ¿Qué más nos dan? Datos. Datos del tractor. Q. ¿Qué cosa viene a ser Q? Viene a ser la capacidad de la poco. E viene a ser la eficiencia, tiene un 70% de eficiencia. Ya sabemos que en el tractor las alturas influyen en el rendimiento. ¿No? Falta aire, menor combustión. Velocidad de ida, 2.4. Velocidad de regreso, 6.8. Tipo variable. Ya me está diciendo, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? Claro. Tiempo fijo de ida, 30 segundos. Tiempo fijo de ida, 30 segundos. ¿Por qué? Rendimiento de unidad de carga. 5 metros cúbicos. ¿El por qué es una unidad de carga? ¿O es una unidad de carga? Es de acarreo. La unidad de carga en este caso es el cargador frontal. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Por eso te dan. Y si te están dando rendimiento de unidad de carga 100 metros cúbicos por hora, es lo que puede ser cargado en las tantos volquetes por hora. Para algo nos darán ese dato. Eficiencia, 80%. El Q viene a ser la capacidad del lampón del cargador. Velocidad de ella, 60 kilómetros. Velocidad de regreso, 70 kilómetros. Lógicamente, si va cargado, menos velocidad que la que regresa. Y ya tenemos la distancia, que los andantes son 2. ¿De acuerdo? El valor inicial. Voto de niveladora, número de pasadas, 2. Hay que darle 2 pasadas, ¿correcto? A esa plataforma de la carretera. Claro. Velocidad 5 kilómetros, largo de la hoja 3.66 para calcular el ancho real, ¿no? Porque se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, si es de la motoniveladora, la cuchilla está así, ¿correcto? Pero esto no es lo que barre, lo que barre es esto que está acá, ¿sí o no? Y eso lo calculamos teniendo un ángulo y el ancho real de la hoja, por eso nos dan, dice, largo de la hoja 3.66, inclinación de la hoja 60 grados. Es para corte. Claro. Para corte o también para esparcir el material, el ancho real. Porque el largo de la hoja no viene a ser el ancho real. El ancho real viene a ser esto que está acá. ¿Sí o no? Este es el ancho de la hoja. O sea, hallando el qué? El seno, ¿no? El seno de este ángulo va a ser igual a ¿cuánto? Cateto opuesto, o sea, X lo que quiero hallar sobre esto, ¿no? Sobre 3.60 metros. Ese nos va a servir para otro dato. Traslape, ya sabemos que la motoniveladora comienza acá, pero cuando da la vuelta tiene que haber un traslape, que es de 30 centímetros. Eso va a influenciar seguramente en el ancho real que va a barrer.
Y el desarraigador viene a ser esa suya que tiene toda la parte de atrás, lógicamente, dice velocidad 2.2, eficiencia 80, profundidad de 34 centímetros, dice. El ancho cubierto, 2.75. Seguramente ese desarraigador, no sé hasta cuánto vamos a remover. A lo mejor es 1 metro, 2 metros de roca, 2, 3 pasadas, ¿no? Para eso, para la situación. ¿Ya? Señores, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Mire, antes de que salgan al break, más bien si desean, para que vayan grabando, para aprovechar, ¿correcto? Si ustedes vayan grabando, yo le voy a dejar la carpeta. Y número 2, miren, el día de mañana es una actividad de la escuela de posgrado. Y nosotros estamos metidos en lo que es la escuela de posgrado. Pues de alguna manera tiene que haber presencia de los maestros. El día de mañana no va a haber clase, porque también haber clase ya significa que tenemos que enganchar los soportes técnicos. Tenemos que enganchar a otras personas. Entonces hoy día vamos a tratar de avanzar todo lo que se puede y nos vamos a quedar en la presentación de sus trabajos. ¿Correcto? La presentación de sus trabajos no importa, a lo mejor ya no hay la exposición de trabajo individual, que era para hoy día, pero a lo mejor me la pueden entregar. Y los que no me lo envían a mí, correo. Por eso Franco, no sé, ahora que se queda un breve, van grabando, ¿no? Si pudiera seguir explicando todos los trabajos que hemos dejado. Solamente un trabajo que es análisis de riesgo, control de lectura, y que responder, me lo envían a mi correo. Y el otro es el trabajo grupal, que puede ser los dos como mínimo, me lo envían a su correo, de acuerdo al formato que yo les voy a dar en la clase de la tarde. Yo les voy a explicar en la tarde el corredor interoceánico del sur, del norte. Y de igual manera, ustedes en su trabajo aplicativo grupal va a ser muy parecido, pero el corredor bioceánico del sur. ¿Ya? En eso va a consistir el planeamiento de la clase de hoy día sábado.